En esta charla tenemos, primero vamos a hablar de fotografía de naturaleza en general, fotografía de aves en particular, qué se necesita para fotografiar la naturaleza, los principales tipos de cámaras fotográficas, los píxeles y los objetivos que a veces de mala forma llamamos lentes, en forma incorrecta llamamos lentes. Quiero también agradecer al Koalas Encadenadas por la invitación y por el tiempo y la oportunidad de compartir todo esto con ustedes. Espero que lo disfruten. Y en especial a Silvia y a Gustavo, a Silvia a quien conozco hace muchos años y que ya hemos hecho unas cuantas locuras de estas juntos, y a Gustavo, que es quien está coordinando toda la parte logística de la presentación. Así que muchas gracias a ambos. Fotografía de naturaleza. Veamos una definición, por decirlo de alguna manera. Se refiere a un amplio rango de temas fotográficos generalmente retratados en exteriores que tratan de reflejar la grandiosidad de los paisajes, la fauna y la flora y los pequeños detalles del mundo natural. Dice que la fotografía de la naturaleza pone en mayor énfasis en el aspecto estético de la imagen que otros géneros, como por ejemplo el fotoperiodismo o la fotografía documental. Bien, esto es una definición que yo la encuentro muy correcta, me parece fantástica, pero veámoslo en imágenes. ¿Qué mejor que las imágenes para mostrarlo? La fotografía de la naturaleza, primero lo voy a anunciar, es la fotografía de paisajes, de animales, de plantas, la fotografía macro y la astrofotografía. Esencialmente estos son los grandes 5 rubros o ramas de la fotografía de naturaleza. Puede haber alguna otra, pero esencialmente esto es lo más importante. Paisajes. Yo no soy paisajista, la verdad es eso, pero cuando salgo y encuentro algo interesante y me parece que es un paisaje que vale la pena retratarlo, lo hago. Entonces de repente tengo este paisaje en un amanecer en Trevelin, con la luna llena allí mientras el sol salía, o tengo esta cascada cercano a Bariloche, en Colonia Suiza, o por ejemplo el lago Futaleufú, o un atardecer en Iberá. Esto no es lo mío, la verdad que no es lo mío hacer paisajes, pero la verdad uno está frente a este atardecer y no puede menos que montar la cámara en un trípode, aunque no la tenga con la lente correcta, con el objetivo correcto, y tratar de hacer algo, porque la verdad que el momento lo vale. Después plantas, lo mismo, tampoco soy fotógrafo de plantas, pero de repente me encuentro una cosa así, como un caldén en la provincia de La Pampa, que es una especie que está bastante amenazada, con una luz de atardecer, y le saco una foto, o una rayana en flor en Bariloche. Y bueno, la verdad que no seré fotógrafo de plantas, pero estos también me quedan los recuerdos. Animales, como vicuñas en la puna, o un carpincho bastante corajudo, rodeado de yacarés en Iberá, o tal vez un yacaré mirándome con cara de esperemos que el bote no se te dé vuelta porque vas a tener problemas, o una iguana en un campo de golf. Esta foto está sacada en un campo de golf en Miami, en Estados Unidos. Hablemos de macro. Tampoco soy un fotógrafo de macro, pero alguna cosa parece interesante y le saco fotos, como esta oruga comiendo hoja, o uno nunca se cansa realmente de fotografiar mariposas monarca. La verdad que las mariposas monarcas son una maravilla. O por ejemplo, esta mantis religiosa de Sobando, que fue una oportunidad fotográfica en la Reserva Ecológica Costanera Sur, que nunca más la volví a ver. O sea, he visto muchas veces mantis religiosas, pero nunca desobando nuevamente. Entonces, cuando uno ve este tipo de cosas, y aunque estés en ese momento fotografiando aves, bueno, haces lo que podés, porque estás con una lente larga, pero haces lo que podés y tratás de retratar el momento. O esta avispa inmovilizando una araña lobo para que después sirva de comida a su larva, ¿no? Que esto tuve la enorme suerte de captar toda la secuencia, y incluso hice un video que lo subí hace poquito a mi canal de YouTube, donde muestro toda la secuencia de cómo fue este combate a muerte entre la araña y la avispa. Astrofotografía no hago nada, lo único que hago es, a veces hay una luna llena y bueno, apunto la cámara y le saco. Pero si ustedes ven lo que se hace hoy día en astrofotografía, es realmente deslumbrante
astrofotografía. Podría poner otro capítulo de fotografía subacuática, que hago algo también porque soy buzo y hago alguna cosita chiquita, pero tampoco es lo más relevante de mi fotografía. Ahora bien, en algún momento hay que reconocer la realidad. Uno arranca en este hobby soñando con cosas que pretende fotografiar, como por ejemplo osos polares en el círculo ártico, o los grandes mamíferos en la gran sabana africana, en África ecuatorial, o las ballenas jorobadas alimentándose en las bahías de Alaska, o ir a Namibia, a esas dunas deslumbrantes donde los oryx y los elefantes nos ofrecen oportunidades de unas fotos de atardecer totalmente inolvidables. Pero esto es lo que uno sueña. Ahora, lo que uno termina fotografiando en realidad son macros de insectos en el fondo de casa, pájaros en la Reserva Ecológica Costanera Sur y patos en la laguna de San Miguel del Monte. O sea, en algún momento hay que reconocer que uno no tiene el cuero para lo otro, ¿no? Sendra, en su maravillosa inteligencia, tiene este chiste que a mí me encanta, porque es alguien que va a una agencia de viajes y entonces el de la agencia de viajes le dice: mire, por el presupuesto que usted tiene, lo único exótico y emocionante que puedo ofrecerle es nuestro plan 15 días con una tribu amazónica. Y el cliente, muy entusiasmado, le dice: bueno, siempre quise conocer el Amazonas. Y entonces el de la agencia le dice: no, por ese precio se tiene que llevar los indios a su casa. Evidentemente el hombre no tenía un presupuesto muy holgado. Hablemos de mi hobby, hablemos de la fotografía, porque todos los que todavía no entraron en este hobby, yo quiero hacer algunos avisos antes, porque sepan a lo que se enfrentan. Mi hobby tiene su lado luminoso. La verdad que me permite disfrutar del aire libre, algo que realmente para mí es muy importante. Realmente me desconecta. Yo tengo un tipo de trabajo, no tengo un trabajo de tipo físico, tengo un trabajo de tipo intelectual. Y la verdad, a mí, por ejemplo, un hobby como, por decir algo, armar barquitos a escala no me sirve, porque yo, si no estoy realmente en algo que me haga concentrarme en la tarea, sigo pensando en el trabajo permanentemente. Entonces, esto sí realmente me desconecta, porque cuando yo me pongo a fotografiar aves y tengo tantas cosas a que atender, desde el punto de vista del ave, de la cámara, del tiempo, dónde está la luz, todo lo demás, realmente me desconecto y me sirve mucho. Me enseña mucho del respeto por los otros seres vivos. Cuanto uno más conoce de un tema, más respeto le tiene y más cariño le tiene. Por eso es que muchos de los fotógrafos de naturaleza, más tarde o más temprano, empezamos a hacer cosas tendientes a aportar un granito de arena, aunque sea en lo que es conservación. Y es una conexión con la biología. ¿Se acuerdan? Yo les dije, a mí la biología me fascinó siempre, pero no pude o decidí no estudiar biología como carrera. Entonces, siempre cualquier excusa que me conecte al mundo natural me sirve y me hace sentir muy bien. Pero también tiene su lado oscuro, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. La verdad que no es un hobby barato, seamos honestos. Un hobby barato es observar aves, porque observar aves es simplemente comprarse unos binoculares, que es una inversión, pero es una vez en la vida, y la verdad que después es simplemente ir, aunque sea a la plaza del barrio, y ahí uno puede tener una sesión de observación de aves. Acá hay equipo incorporado, equipo involucrado, perdón, y que no es un equipo muy barato que digamos. Insume mucho tiempo. De hecho, insume todo el tiempo que ustedes le quieran poner. Esto no es un partido de fútbol 5, que uno sabe que dura 1 hora, que es lo que dura la cancha, o un partido de golf que uno sabe que dura 3 horas. Acá yo me puedo ir a la Reserva Ecológica Costanera Sur, a entrar a las 8 de la mañana y que me echen a patadas a las 7 de la tarde, y es porque estoy en la reserva, porque si estoy en el campo, a las 7 de la tarde lo que hago es empiezo a buscar aves nocturnas con la linterna y empiezo a sacarle fotos a las lechuzas. Entonces, o sea, acá límite no hay, se lo tiene que poner uno. La verdad es esa. Sepan que insume todo el tiempo que uno le quiera dedicar. No es una actividad muy social, seamos totalmente claros. ¿Se arman viajes de fotografía de aves? Sí.
¿Es bueno salir con un grupo grande a fotografiar? No. La verdad que para fotografiar de verdad, para traer buenas fotos, el grupo tiene que ser muy reducido y tiene que ser gente que realmente sepa lo que hace, porque si no, la verdad es que los resultados son muy magros. Así que esto no es una actividad muy social. Es muy distinto a la actividad de vamos charlando y tomando mate y observando pajaritos en la reserva. Eso es una cosa. Fotografía en serio de naturaleza es otra cosa diferente y la verdad es que es o solitaria o a lo sumo de 3 personas o 4 personas que todos estén en lo mismo y muy compenetrados. La verdad que mucha gente no lo comprende. O sea, yo muchas veces en la oficina, ahora ya están curados de espanto, pero ¿qué hiciste el fin de semana? Y empiezo a explicar mi fin de semana y la gente me empieza a mirar cada vez con cara más rara y decir, ¿vos le vas a sacar fotos a los pajaritos? Como diciendo, es como incomprensible. Así que si encaran esto, sepan que los que lo vivimos vamos a estar fascinados, pero la enorme mayoría de la gente no los va a entender. Ya les conté que en 2001, gracias a una muestra de diapositiva de 3 fotógrafos, yo quedé, de 3 fotógrafos de aves, quedé deslumbrado por las aves. Entonces dije, bueno, ¿por qué no fotografiar aves? Si están en todas partes, son bellísimas en muchos casos, pueden volar, algo fascinante para los que no podemos hacerlo, tienen comportamientos muy interesantes como migración, cortejos, estrategias de crianza, etc. Representan un tremendo desafío para el fotógrafo. A mí la verdad cuando los de sociales vienen y me dicen, no, no sabés lo que es fotografiar un casamiento, porque se te mueve la gente, yo le digo, sí, trata de fotografiar una bandada de gaviotas, pedile a la bandada de gaviotas que miren donde vos querés donde vos querés que miren para que la foto salga bien. O sea, las aves no cooperan. De hecho, si uno se acerca demasiado, se van. Así que es realmente desafiante. Y eso lo hace mucho más interesante, por lo menos desde mi punto de vista. Y además, Sudamérica es el subcontinente de las aves. Fíjense que hay 10.000 especies de aves en el mundo, más o menos, ¿no? Grosso modo. Pero fíjense que un europeo que es observador de aves puede aspirar a lo sumo en todo el continente europeo a observar 868 especies de aves. Un africano, que uno diría, África, es el continente de la fauna, puede aspirar a 2.600. En Australia, 2.000. En Norteamérica, 2.175. Centroamérica, 1.574. Fíjense lo que es Sudamérica. Sudamérica tenemos casi el 35% de las especies de aves del mundo en nuestro subcontinente. Argentina solo, que es un país que no tiene gran cantidad de selva, hay muchas aves muchos de los países que tienen gran cantidad de especies es porque tienen una mayor proporción de selva. Nosotros tenemos 1.000 especies de aves en Argentina, de aves silvestres estamos hablando obviamente. En Argentina solo hay más especies de aves silvestres documentadas que en toda Europa, para que tengan una idea. Y solo nos supera, por un tema de tamaño monstruoso, Asia. Así que, bueno, si la vida te da limones, y bueno, hacé limonada. ¿Por qué no? Si están ahí, están en todos lados, son fascinantes, bueno, aprovechemos y retratémoslas. Entonces yo, cuando me convencí de fotografiar aves, empecé a transitar las etapas de la fotografía de aves. Y acá hay varios fotógrafos de aves, algunos los conozco porque ya leí la lista de la gente que está participando y algunos los vi recién. Entonces yo ahora los desafío a que ustedes primero vean si se sienten identificados con estas etapas de la fotografía de aves y si se sienten identificados, fíjense en qué etapa se encuentra cada uno de ustedes. La primera etapa que yo transité es la de las fotos con lupa. ¿Por qué digo fotos con lupa? Porque en esa época eran fotos papel, no eran fotos o sea, eran fotos de copia papel, no en la computadora. Y uno iba a la reserva con el equipo que tenía, sacaba una foto y la foto era esto. Ahí hay aves, ¿las ven? Son 2 caranchos. Había que buscarlas en el fotograma. O ahí hay un ave también. O sea, esto era bastante frustrante y esta es la etapa que yo denomino fotografía con lupa, porque vos mostrabas una foto de esta después y tenías que darle una lupa a la persona que la estuviera viendo para que siquiera reconociera la especie, ni hablar de que la especie luciera linda o no.
Después de eso viene la segunda etapa. La segunda etapa yo la denomino la etapa del coleccionista. Esta es la etapa en la cual uno ya tiene un poquito mejor equipo, tal vez se compró un objetivo un poco más largo, entonces sale y empieza a juntar figuritas. El día fotográfico se empieza a evaluar en esta etapa en función, a la cantidad de especies diferentes que retraté ese día. Uno vuelve a la noche y dice, uy, buenísimo, hoy retraté 32 especies. Entonces uno sale y saca, y saca, y saca. Todo lo que se te pasa por delante, vos le sacás. Después te das cuenta que sacaste un montón de especies, pero que la verdad de todas las fotos que sacaste, muchas no valen la pena. Son fotos del montón. Tal vez hubiese sido preferible dedicarle mucho más tiempo a una especie en particular y traerse fotos memorables a traerse un montón de fotos de especies diferentes. Pero es una etapa que uno tiene que transitar. Después de esto uno quiere saber a qué le sacó fotos, porque uno dice, pucha, no sé, este loro que está acá en el medio de la imagen, ¿qué loro es? La verdad no lo sé. Y ahí compra su primera guía de aves. Y al comprar su primera guía de aves, empieza a ver que en la guía de aves hay un dibujito. En la época que yo empecé eran con dibujo nada más. Hoy día la guía de Tito tiene fotos también, bueno, la de Bernabé también, etc. Pero en ese momento la guía tenía solamente un dibujo. Entonces uno mira el dibujo y ahí entra en la nueva etapa, en la próxima etapa, que es el retrato para el DNI, le digo yo. Uno va a la calle, a la naturaleza y trata de sacar la foto del zorzal colorado parecida al dibujito de la guía. Porque si el de la guía está dibujado de esa forma, entonces más o menos querés sacarle una foto que esté como parecido al dibujito de la guía. O lo mismo a una calandria grande. Después uno también sigue evolucionando, esto es parte del crecimiento, y ahí ya se da cuenta de que ya tiene un montón de especies retratadas, ya tiene los retratos para el DNI, como les decía recién, o sea, esa foto parecida a la de la guía, y empieza a mirar mucho de la obra de fotógrafos mejores, de fotógrafos realmente consagrados y que hacen cosas maravillosas, y uno se da cuenta que hay un algo adicional que una foto tiene que contar, que una foto tiene que transmitir un sentimiento más allá del puro retrato de la especie. Y yo ahí digo que uno entra en una etapa que es la etapa 4, que es la fotografía artística. Y ahí, espero que les gusten tanto como a mí, uno empieza a obtener fotos como esta, por ejemplo. Esto es un pichón de macá, perdón, está en automático. Esto es un pichón de macá cara blanca, hoy día macá de cara blanca, en ese momento era macá común, en los lagos de Palermo. Esto algún día yo, si quieren, les cuento la historia. El pichón este estaba rodeado de 10.000 personas, nadie lo vio, solamente lo vimos Claudia y yo, mi esposa Claudia y yo. O, por ejemplo, perdón, no sé por qué esta parte quedó en automático, una recurvirostria, ahora me viene el nombre científico, andina, o un comecebo, o una gaviota garuma. Esta es una foto muy extraña, la de la gaviota, porque esta es una foto que en realidad es una foto color, si ustedes se fijan, pero sí, el único lugar donde se ve color es aquí abajo, en esta pequeña manchita. Todo el resto de la gama cromática es grises, parece una foto virada al blanco y negro, cuando en realidad es una foto color. O este pelicano pardo, o estas parinas en la puna. Y después de esto viene una nueva etapa, que es la etapa 5, que es lo que yo llamo las fotos perrito. Las fotos perrito las llamo así porque son esas fotos que cuando uno está revisando la obra de algún fotógrafo de estos muy, muy buenos, la ve y dice, wow, increíble, esta es la foto que yo quiero sacar alguna vez en mi vida. Como yo no tengo ninguna de esas fotos perrito, le tomé prestadas 2 fotos a un fotógrafo que también admiro mucho, se llama Miguel Laza, que tiene fotos como por ejemplo este águila pescadora de frente, que es absolutamente descomunal, o este búho nival, que también me parece maravilloso. Bien,
Ahora bien, ¿qué se necesita para fotografiar aves? Para fotografiar aves se necesita algunas cosas mínimas, ¿sí? Acá yo primero voy a hablar de las 5 herramientas mínimas que se necesitan para fotografiar aves. Del lado de la izquierda voy a hablar de lo que es los fierros, por decir de alguna manera. Esto es, de alguna manera, lo que se puede tocar, aunque en el caso de lo último no se puede tocar, pero es como parte de un fierro que es la computadora. Lo primero es una cámara. Obviedad, pero lo primero es una cámara. Lo segundo es un objetivo, al menos uno, que vuelvo a repetir, a veces nos referimos a los objetivos como lentes. Lo tercero es software de edición. El software de edición lo necesitamos, no importa que sea Photoshop, Lightroom, el programa fotos de Windows 10, lo que sea. Esto de alguna manera es lo que se toca, por decir de alguna manera, lo que es el hardware. Pero también se necesita visión y se necesita creatividad. En algún momento determinado, la diferencia no la va a hacer ya el equipo, la va a hacer la visión del fotógrafo y la creatividad del fotógrafo. Y después áreas de lo que yo llamo aprendizaje continuo. El aprendizaje continuo son esas cosas que uno no termina nunca de aprender, nunca. ¿Sí? O sea, vos te compraste el equipo, te compraste la cámara, el objetivo y alguna cosa más, porque yo decía, bueno, lo mínimo es la cámara y el objetivo, pero probablemente un flash y un trípode. Pero los aspectos técnicos de la imagen, lo que es exposición, foco, profundidad de campo, los seguís mejorando siempre. Esto es un aprendizaje continuo y uno sigue viendo cosas que hacen gente que sabe más que uno y dice, ¿cómo lo hizo? Investigás, te das cuenta que podés lograr cosas similares. Esto es permanente. Los aspectos artísticos, entender reglas de composición. Uno empieza a estudiar las reglas de composición que usaban los pintores del medioevo, la regla de los tercios, el aura, o sea, la verdad es que acá hay muchísimo para aprender y es inagotable y se aprende mucho del arte, de la gente que realmente hacía maravillas en lo que es pintura, o de iluminación. Iluminación es un campo inagotable también. El conocimiento del modelo, cuánto sabes de la especie que vas a fotografiar, sus hábitos, cómo, dónde, en qué momento la vas a encontrar, en dónde, qué tipo de ambiente, cuál es el mejor momento del día para fotografiarla, en qué momento está más calmada o te va a dejar acercar un poquito más. Y los aspectos de postprocesamiento, que pueden ser todo un mundo, acá el límite lo pone cada fotógrafo en particular. Yo he visto hacer cosas en Photoshop que me parece a mí que son una aberración. Realmente, o sea, cortar, pegar pedazos, quitarle pedazos a una foto completa, agregar elementos. Cada uno pone su límite en el postprocesamiento. Yo tengo mis límites personales por si les sirven a ustedes para definirlos de ustedes, cada uno puede hacer lo que quiera. Mis límites personales son máscara de enfoque, sí o sí, porque yo saco en RAW, así que máscara de enfoque, ajuste de niveles, porque saco en RAW, reencuadre de la imagen, eso sí lo hago, a veces la imagen la reencuadro, y la puedo llegar a voltear, la imagen. Si la ave está mirando hacia el lado incorrecto, puedo llegar a dar la vuelta, que es lo mismo que se hacía en las diapositivas, poniendo la diapo al revés. Ese es mi límite. Cada uno define el que quiere, con el que se siente cómodo, ¿no? Si les aviso algo, se los aviso desde ahora. Hay fotos que son imposibles, que están hechas en Photoshop. Muchas de esas fotos las van a ver, por ejemplo, en las postales, cuando van a un lugar de vacaciones. A mí me ha pasado de llegar a un lugar y ver una postal en un negocio con una puesta de sol, que yo dije, bueno, voy a ir a sacar esta puesta de sol, me fijé cuáles eran, digamos, el paisaje para ponerme en el mismo lugar, todo lo demás. Cuando fui a ese lugar, me di cuenta que el sol no se ponía por ahí. Ese lugar no apuntaba para el oeste. Eso era la suma de mínimamente 2 fotos, una del paisaje y otro de una puesta de sol sacada en otro lugar, compaginadas. Entonces, esa postal no la vas a lograr nunca porque no existe simplemente. Quiero que lo sepan porque a veces, cuando uno empieza, se frustra mucho, porque dice, ¿cómo hizo esta foto?
En algunos casos es técnica pura, los tipos que realmente son unos capos, muchas cosas las hacen con técnica pura, y hay otras cosas que están inventadas. O sea, no traten de copiarlas porque son imposibles, están hechas en Photoshop. Pero hay dos cosas que tienen que tener. Si no tenemos pasión y constancia, todo lo demás se queda en el escritorio. Pasión para levantarse a las 4 de la mañana, salir con frío en invierno, con calor en verano, con mosquitos, meterse en el barro, tirarse de panza al piso. Constancia para ir una vez, 2 veces, 5 veces, 10 veces a buscar esa foto de esa especie que sabés que podés lograr cuando se den las circunstancias ideales y que un día está ventoso, otro día el ave no apareció, otro día... Bueno, pasión y constancia son, yo creo que más importantes que cualquier equipo técnico. Pregunta personal, ya se las hice y la vuelvo a repetir. Pregúntense por qué sacan fotos. La cámara, hablemos de la primera de las cosas, de los fierros que necesitamos. Y acá les voy a dar una muy mala noticia, me parece, para muchos, porque ¿qué es una cámara de fotos? La verdad, una cámara de fotos es una caja hermética a la luz con un agujerito. Claro, ustedes van a decir, pero yo pago $3.000 por una caja hermética a la luz con agujerito. Sí, pero una cámara de fotos esencialmente es esto. Es una cámara oscura. Hoy día glorificada, obviamente, porque hoy día tiene un sistema espectacular de autoenfoque, ese cuerpo de cámara tiene un sensor que es el que registra la imagen, tiene un obturador, que es una maravilla de la tecnología, pero esencialmente el principio básico es ese. Y esto es más viejo que el agua tibia. La cámara oscura la usaban los pintores hiperrealistas en su momento, los tipos se encerraban en un cajón totalmente hermético a la luz con un agujerito, que les servía para pintar un paisaje copiándolo perfectamente, porque el paisaje se proyecta en la pared, opuesta a donde está el agujerito, solo que dado vuelta, o sea, girado en término vertical y horizontal, ¿sí? Por un tema óptico. De hecho, fíjense, acá hay una cámara oscura para retratos, específicamente más o menos en el 1700. ¿Cómo luce? ¿Qué se puede obtener hoy día con una cámara oscura? Y hoy día con una cámara oscura yo obtuve, por ejemplo, hace unos años, esta foto. ¿Sí? Esta es una foto desde el balcón del departamento en el que vivíamos en ese momento, sacada con esta cámara, que es una auténtica, como podrán ver, es una auténtica Hush Puppies, que es esencialmente una caja de zapatos, ¿sí? La voy a abrir. Disculpen que no lo puedo mostrar todo en cámara al mismo tiempo. Y les muestro el interior, todo pintado de negro. Ahí está el obturador, que casi no lo van a ver. El obturador es esto, es un pedacito de lata de aluminio estirado, perforado con un alfiler. Y entonces acá adentro, en esta parte negra, en este cartoncito, yo ponía en su momento papel sensible de fotografía. Iba con la cámara, con la auténtica Hush Puppies X1 que me había fabricado, al balcón de casa, me ponía en el balcón con la cámara tapada con el dedo, destapaba, contaba hasta 6 o hasta 7 segundos o hasta 10 segundos, de acuerdo si había mucha luz o lo que sea, tapaba de vuelta y después me iba al baño de casa, que había convertido en un cuarto oscuro para desesperación de mi esposa, y hacía todo el revelado en la bañadera. ¿Sí? Ponía las cubetas de revelado, de fijador en la bañera y uno obtiene fotos como esta con una simple caja de zapatos. Por eso es que quiero que entendamos que al final lo que estamos comprando es una caja con un agujerito, sí, con un montón de tecnología que después nos va a permitir manejar un montón de variables. ¿Cómo funciona esto? Muy simple. Hay una fuente de luz, en este caso el sol, por ejemplo, que ilumina toda una escena.
La escena refleja longitudes de ondas diferentes de acuerdo al color de los elementos en la escena, y esas longitudes de onda entran a la cámara a través de la lente y son en el sensor retratadas. Es decir, el sensor lo que hace es recoge esa información de luz y la almacena, lo que antes hacía un rollo de 35 milímetros, un rollo fotográfico común. Y entonces llega la pregunta tan temida, que a mí vienen y me dicen, José, vos que estás en esto de la fotografía, ¿qué cámara me compro? A mí cada vez que me hacen esta pregunta, la imagen que me viene a la mente es esta. O sea, yo tengo ganas de gritar como grita esta chica, porque es una pregunta que yo no puedo responder en 5 minutos, y además es una pregunta que nunca deja conforme al que me la hace. Y ahora les voy a explicar por qué. Yo siempre hago este ejemplo con una Ferrari, pero en este caso, como hace pocos días, no sé si alguien lo leyó en los diarios, llegó a la Argentina un Lamborghini Huracán Evo Spider y estuvo en los diarios. Pasé al Lamborghini porque me pareció divertido. Este es un Lamborghini Huracán Evo Spider. Tiene un motor, para los que saben un poquito de mecánica, un V10 que desarrolla 639 caballos. Alcanza 325 kilómetros por hora y acelera de 0 a 100 en 3.1 segundos. Vale o cuesta la friolera de $350.000. ¿Alguno de ustedes me podría decir que este es un mal auto? ¿Que este no es una buena herramienta? Yo creo que nadie. Yo creo que todos estamos de acuerdo que esto es un caño como auto. El tema es que la herramienta tiene que estar de acuerdo a la tarea. Esto es una herramienta fantástica, pero si mi tarea es llevar los chicos al colegio, no es el auto que necesito. Tengan en cuenta esto porque yo ahora voy a hablar de cámaras de fotos. Y entonces lo que quiero es que empiecen a pensar qué herramienta necesita cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes tiene una respuesta diferente a por qué sacó fotos. Y entonces yo les voy a hacer un paneo sobre el tipo de cámaras que hay, pero después la decisión es personal. Muchas veces, y esto se los digo a priori, muchas veces la persona que viene y me pregunta a mí, José, ¿qué cámara me compro? Lo que está esperando es que yo le responda, ¿qué cámara me compraría yo, José Luis Blázquez? Y esa no es la respuesta que le sirve, porque yo necesito un tipo de cámara que no necesariamente es la misma que va a necesitar alguien que hace 2 meses que saca fotos de aves, porque tiene que pasar por una curva de aprendizaje, y si se compra la cámara que yo me compraría, lo único que va a lograr no es un tema de plata, porque si tiene la plata, bueno, que se dé el gusto, no es problema, pero lo que va a lograr es frustrarse. Frustrarse porque va a comprar un Lamborghini para una tarea que es llevar a los chicos al colegio. ¿Se acuerdan al principio de la reunión? Yo les pedí que ustedes pensaran en qué circunstancia habían comprado su primera cámara de foto o en qué circunstancia había llegado su primera cámara de foto a la familia. Yo ahora voy a hacer una introducción muy poco ortodoxa. ¿Conocen? Yo no soy muy ortodoxo en mis presentaciones. Va a haber algunas cosas que son chistes. Yo las voy a aclarar cuando es un chiste porque como muchos no me conocen y no estoy viéndolos en forma personal, no sé si ustedes están leyendo que esa parte es una ironía. Entonces disculpen que algunos chistes los voy a tener que sobreexplicar. Esta es una cámara de entrada, ¿sí? Una cámara básica. Para mí estas cámaras, yo las bauticé de una forma muy especial. Yo las bauticé estas cámaras, las cámaras vacuna. ¿Y saben por qué las bauticé vacuna? Fíjense que ustedes contestaron justamente el tema por el cual yo bauticé estas cámaras vacunas. ¿Cuándo llegaba una primer cámara de fotos a una familia? Cuando la necesitábamos porque nos íbamos por primera vez de vacaciones a un lugar interesante, porque había un cumpleaños relevante, un cumpleaños de 15, por ejemplo, o porque había nacido un nuevo integrante de la familia. Y fíjense que fueron las cosas que ustedes mismos respondieron. Muchos respondieron el nacimiento de mi hijo, muchos respondieron para ir cuando me iba de vacaciones, etc. Por eso las bauticé vacuna. Ahora, ¿estas cámaras son malas? No, no son malas. Cumplen perfectamente su rol. Hoy en día es cierto que un celular de alguna manera las ha reemplazado, pero no las ha reemplazado del todo.
Son accesibles en precio, está muy bueno, porque cuando uno está empezando en una actividad nueva, la verdad que yo no sé si quiere invertir una tonelada de plata hasta no estar muy convencido de que realmente se quiere meter con todo en esa actividad. Son fáciles de usar, tienen una curva de aprendizaje relativamente rápida, no intimidan ni tientan a terceros. Lo de tientan creo que todos lo entendemos, ¿no? O sea, hay mucha gente que le gusta encontrar las cosas antes de que se pierdan. Y bueno, este tipo de cámaras la verdad no llaman tanto la atención. Cuando digo no intimidan, lo digo por otro motivo. Porque yo muchas veces en los viajes turísticos, cuando estoy de vacaciones, ando colgado con una cámara reflex al cuello. Y nunca tengo fotos mías porque estoy tratando de encontrar a alguien que me saque una foto junto con Claudia con un paisaje atrás, y cuando la gente ve la cámara me dice, no, no, es que yo voy a meter la pata, no, discúlpeme. Entonces, con estas cámaras no es problema. Vos le decís a alguien, ¿me sacas una foto? Sí, todo el mundo te saca con estas cámaras, no hay ningún problema. Son para la cartera de la dama o el bolsillo del caballero. La verdad, esta cámara yo la meto en el bolsillo de la campera y la llevo. Listo, no requiere ningún tipo de esfuerzo ni sacrificio adicional. Claro, tienen cosas que no son tan a favor. Primero, el más preocupante en fotografía de aves es el delay de obturación. El delay de obturación significa que hay un retraso entre el momento que yo aprieto el obturador y la foto efectivamente es obtenida. En todas las cámaras, vamos a empezar por acá, en todas las cámaras hay un delay de obturación, incluso en las reflex. Después lo vamos a ver cuando vemos cámaras reflex, pero en este caso es mucho más marcado. Entonces, eso complica, porque uno a veces dice, ah, qué bueno, este es el momento, saca la foto, la cámara obtura un segundo después y ya el momento que uno estaba tan fascinado ya pasó, ya el ave se movió o eso que estaba ocurriendo ya cambió. Son cámaras vacuna, o sea, no puedo pretender consistentemente fotos para colgar en el living de casa. ¿Y por qué puse consistentemente? Porque con esta cámara, esa que ustedes ven ahí, fíjense que yo obtuve esta foto. Que a mí me parece que no está nada mal. Un picaflor con este nivel de acercamiento, con una cámara que la tenía en el bolsillo. Entonces, claro, el tema es, son pocas las fotos de este tipo que uno puede sacar con esa cámara, pero que puede sacarlas, las puede sacar. Estas cámaras tienen un concepto que a mí me obligan a hablar de zoom óptico y zoom digital, porque el zoom óptico en estas cámaras suele ser usualmente del orden de 3 a 5x, y ese 3 a 5x significa el cociente entre la máxima y la mínima distancia focal. No confundir con los binoculares. Yo ahora voy a dar un ejemplo, no se asusten. Y siempre hay que analizar el equivalente de lo que sería una distancia focal en 35 milímetros. Fíjense esta cámara, por ejemplo. Esta cámara dice que tiene un zoom óptico de 5x. ¿Por qué 5x? Porque si uno mira el manual, se da cuenta que esta cámara tiene un focal equivalente a 35 milímetros de 28 milímetros a 140 milímetros. Si ustedes dividen 140 dividido 28 da 5. Por eso es 5 por. ¿Sí? Las distancias focales, hago un pequeño introducción a las distancias focales. Cada una tiene como un uso sugerido o son ideales para un determinado tipo de fotografía. Por ejemplo, las distancias focales de 50 milímetros, más o menos, que son las que la que tenía, el lente que tenían las cámaras cuando tenían un solo lente, en general eran de 50 milímetros, son cámaras ideales para sacar fotos sociales, y son más o menos la visión de un 50 milímetros es como si ustedes se taparan un ojo así y miraran, ¿sí? La escena. Si hacen lo mismo a través de la cámara van a ver que más o menos el encuadre es el mismo a taparse un ojo. O sea, 50 milímetros se eligió porque era más o menos la visión que tenía el ojo humano. Cuando yo me voy a sacar paisajes donde necesito que entre mucho más información en el cuadro, necesito hacerlo con lentes de distancia focales más cortas. Arranco en 20 milímetros por arrancar en algo. Los retratos se sacan usualmente con lentes de entre 85 y 115 milímetros. ¿Por qué? Porque una lente de 50 milímetros
la típica foto del bebé, que la gente se acercaba para que el bebé quedara en primer plano, y entonces quedaba un bebé que parecía un cabezón así gigante, porque el lente lo acercaste tanto al objeto a ser fotografiado que te empieza a deformar. Estás trabajando a una distancia muy cercana. Por eso los retratos se hacen con un mínimo de 85 milímetros. Y para animales en su medio natural, tenemos que arrancar como mínimo en 300 milímetros para aves y en 200 milímetros para algún animal que sea un poquitito más colaborador, ¿sí? La verdad, los lentes cortos en fotografía de aves son de muy poca utilidad. Pero después estas cámaras suelen ofrecer como argumento de ventas un zoom digital. Te dicen, sí, te dice el vendedor. No, tiene un 5 por de zoom óptico, pero tiene un zoom digital, te dice el tipo. Tiene un 20 por de zoom digital. El zoom digital es un desarrollo del Engañapichangas Advanced Technology Lab de Trulalá. O sea, esto es un burdo argumento de ventas. Esto acá estoy haciendo un chiste, perdón, lo voy aclarando porque más data en www.esunverso.pablo.neruda.com. ¿Qué hace el zoom digital? Lo que hace el zoom digital es lo mismo que uno puede hacer mejor en la computadora. Es decir, inventa información. Agarra la información original y dice, bueno, la quiero hacer más grande. Entonces estira la imagen y entre punto y punto de información real, imagina a través de un algoritmo que, bueno, debería haber tal color y tal brillo. Entonces lo que hace es agranda la imagen, pero inventando los puntos intermedios. El mensaje es muy simple. Nunca le den 5 de bolilla al zoom digital. Cuando compren una cámara, lo único en este tipo de cámaras es el zoom óptico. Pasamos al próximo tipo de cámaras. Estas son las cámaras que hoy día se llaman cámaras bridge. Bridge porque bridge en inglés significa puente, porque son el puente entre las cámaras de inicio y las cámaras supuestamente profesionales. Yo las llamo cámaras Victorinox. ¿Vieron esas navajas Victorinox que son espectaculares? Porque cuando uno se va de viaje, por ejemplo, no puede llevar, bueno, sí puede, pero la verdad uno usualmente se va de viaje, no lleva una caja de herramientas con una tenaza, una pinza, una tijera, una sierra, un serruchito. No. Pero si lleva una Victorinox, tiene todo eso en el bolsillo. Entonces, estas cámaras, al igual que una navaja Victorinox, hacen muchas cosas de una forma bastante aceptable, pero no son lo mejor en ninguna. Seamos honestos. O sea, el sacacorchos de la Victorinox me va a ayudar y probablemente me sirva. Ahora, ¿es el mejor sacacorchos? No. La tijerita de la Victorinox me va a ayudar si tengo que cortar alguna pavada. Ahora, si tengo que hacer un trabajo de sastrería, claramente no me va a ayudar, no me va a servir. Empiezan a lucir pro. Empiezan uno ya con esto al cuello, ya como que se siente más, como, ya tengo una cámara un poco más importante. Y son una solución, la verdad, todo en uno, cuando no se puede llevar todo el equipo. En mi caso personal, por ejemplo, a los viajes de trabajo. Yo hago muchos viajes de trabajo en los cuales no me puedo llevar el equipo que realmente me gustaría llevar. Pero a veces tengo una mañana libre o 3 horas libre y estoy en un lugar muy interesante, entonces me llevo una cámara de este tipo. ¿Qué tienen en contra? Ya requieren una curva de aprendizaje un poco más larga que las cámaras vacuna. El precio es para considerarlo seriamente, ya no es una inversión que, bueno, si no me gusta, no importa, no, ya estamos hablando de una inversión seria de dinero. Y son transportables, pero ojo que ya colgaditas al cuello ya empiezan a molestar, ¿eh? Si uno no está entusiasmado, ya empiezan a molestar. Luego vienen lo que yo llamo las cámaras pre. Ustedes van a decir, no, te equivocaste, no son las cámaras pro de profesional. No, estas son las cámaras las cámaras pre-borda. Cuando uno ya llega a esta etapa es porque ya está bien cerquita del instituto psiquiátrico. Fíjense lo que son estos equipos. Miren este caballero de acá abajo, ¿sí? Lo que tiene montado arriba de ese trípode, ¿no? Lo que pasa es que, claro, este es el equipo que uno necesita cuando se presenta la foto imperdible. O sea, cuando vos tenés esa foto que se te va a presentar una sola vez en la vida, lo que querés tener es este equipo. No querés tener una cámara que no lo pueda sacar bien como una cámara bridge. Dan un altísimo grado de flexibilidad creativa para el tipo de fotografía para el cual están preparados.
¿Por qué digo para el tipo de fotografía para el cual están preparados? Porque el que no sabe, a mí me ha pasado infinidad de veces, que uno está sacando con un lente no tan largo como el que tiene este chico acá abajo, pero yo ando con el 100-400, que es un aparato que llama la atención, y de repente estábamos en el Parque Nacional del Palmar, por ejemplo, y de repente hay, no sé, un insecto interesantísimo en una hoja. Entonces la gente te mira a vos y te dice que con esa cámara le vas a sacar una foto. No, con esa cámara no le voy a sacar ninguna foto, porque lo que tengo es montado una lente para acercar un ave que está a 40 metros de distancia, no para sacarle a un insecto que lo tengo a 2 metros. Yo necesitaría cambiar todo el equipo, cambiar lente, cambiar el tipo de flash, poner un anular, todo, para poder sacar bien la foto del insecto. Por eso digo, dan mucha flexibilidad creativa, pero para el tipo de fotografía para el que están preparados. Por otro lado, son caros. No, acá no, de frente manteca, o sea, no hay atenuantes. Acá es una inversión seria, sobre todo en un país como nosotros, donde somos un país bastante marginal, donde conseguir equipos es muy caro, donde los precios están elevados por el tema de traerlos, por el tema de que además son equipos en dólares. Entonces, hay que pensarlo bien antes de ir a un equipo de este tipo. Lo que yo les decía recién, están adaptados a un tipo especial de fotografía. Una cámara bridge, a mí moviendo un dial en una cámara bridge, moviendo un dial 3 pasos, yo cambié de macro a fotografía de aves. Acá no, acá tengo que cambiar lentes, tengo que cambiar, o sea, además tengo que cargar una cantidad de peso en la espalda descomunal, ¿no? Intimidan a terceros, ni se les ocurra pedirle a alguien que saque una foto cuando andan con este equipo colgado. Pesan 1 tonelada y llaman mucho la atención a los amigos de lo ajeno. Es increíble cómo llaman la atención los equipos fotográficos. Lo más importante para mí y lo más tremendo es, si no hay pasión, este equipo se queda en casa. Lo sacan al campo 3 veces y les puedo asegurar que después no lo sacan nunca más. O sea, realmente si llegan a esto, lleguen porque están verdaderamente apasionados por el tema. Dicen que en el mundo todos los caminos conducen a Roma y en fotografía de aves todos los caminos conducen finalmente a las reflex. La verdad es esa. Si se entusiasman con esto y realmente lo toman en serio, en algún momento determinado van a llegar a una reflex. No digo que empiecen con una reflex, que van a llegar a una reflex. Ahora, ojo, un aviso muy importante. La compra de la primer cámara reflex que hagan en su vida es como casarse. Es como el matrimonio. Cuando ustedes eligieron una cámara de una marca en particular, se casaron para toda la vida. Y no por la cámara, por la marca. ¿Por qué es esto? Porque cada marca, Canon, Nikon, Pentax, Sony, tiene montajes de objetivos diferentes. Es decir, que uno, después, todos los objetivos que va comprando, los flashes, todo lo demás, no son intercambiables con las otras marcas. Entonces, ojo con la compra de la primer cámara, del primer cuerpo, porque les va a determinar, no sé si para toda la vida, pero les va a determinar por muchos años qué marca van a usar. Porque cuando se quieran acordar, la cámara va a ser una parte, no digo ínfima, pero una parte pequeña del que tienen en el equipo. En algún momento determinado, la suma de lentes, flashes y accesorios para la cámara va a ser mucha más plata que el cuerpo de la cámara en sí. La cámara, de hecho, hoy día por la tecnología la va cambiando cada 3 o 4 años. Los lentes ni siquiera. O sea, los objetivos, yo tengo mi objetivo macro, el 100 macro de Canon, lo tengo, ya sobrevivió 5 cámaras diferentes. Y sigo teniendo el mismo macro y no necesito cambiar. Entonces, cuidado con la primera compra de la primera cámara. ¿Cuáles son mis creencias? Porque ustedes van a decir, bueno, está bien, pero ayúdame a elegir. ¿Cómo hago para elegir? Bueno, mis creencias en toda nueva actividad en la vida son 2. Gradualidad y expectativas realistas. Si nunca anduviste en bicicleta, no salgas y te compres una bicicleta de 21 cambios y amortiguación. Salí, andá, comprate una bicicleta de paseo y primero fíjate si te divierte andar en bicicleta. Pasea por el barrio, fíjate si te sentís cómodo, todo lo demás. Cuando te sentís cómodo con eso, probablemente saltes a una bicicleta de 18 velocidades,
¿sí? Para poder hacer algo fuera fuera de ruta, etc. Y si te enloqueció y te volviste loco y ya empezás a realmente querer algo mayor, ahí irás a una bicicleta de 21 velocidades, con amortiguación, de fibra de carbono, etc. Pero es un tema de gradualidad, como todo en la vida. Uno tiene que empezar y ver si realmente si realmente le gusta, y después ir metiéndose, porque si no, además de gastar mucha plata en la bicicleta super pro al inicio, probablemente lo que haga es frustrarse, porque salga y no sepa usar esos 21 cambios, porque es todo un lío, porque el asiento es muy incómodo. Entonces, hay un tema de gradualidad y expectativas realistas. Ir creciendo de a poco en la actividad e ir poniéndose expectativas realistas en cada etapa que uno va encarando. La pregunta personal es, ¿por qué sacan fotos? Primero contéstense eso. Una vez que se contesten eso, podemos empezar a hablar de qué cámara comprar. Ahora ya tienen una idea de de qué características tiene cada una de las 3 categorías de cámara de las que le hablé. Hablemos ahora del sensor. El sensor es el alma de la cámara. ¿Se acuerdan de esto? Los más viejos probablemente sí. Esto es un rollo de fotos. Así lucía un rollo de fotos. Esto era una tira de un material plástico, de un acetato, que estaba en una de sus caras cubierta con unos cristales de plata que eran sensibles a la luz. Esto hoy día, la verdad, está más extinto prácticamente que un tiranosaurio rex. Esto hoy fue reemplazado claramente por algo, el rollo de 35 milímetros, que nosotros lo conocemos como rollo de 35 milímetros, si ustedes se fijan acá, dice CS135, esa era la denominación, tenía en cada fotograma 36 milímetros por 24 milímetros. Lo pongo esto por lo siguiente, porque hoy día esto ha sido reemplazado por un sensor electrónico, que es esta parte brillante aquí en la imagen. Esto es el alma de la cámara. Esto es lo que registra y almacena la imagen que la cámara está viendo, de alguna manera. Fíjense acá, lo muestro solamente para que vean cómo es el sensor fuera de la cámara, ¿no? Ese es el componente sensor. Y el sensor está compuesto de píxeles. Todos nos volvemos locos me compré una cámara de 16 megapíxeles, de 20 megapíxeles, de 24 megapíxeles, y es una carrera, es como la carrera armamentista. Pero, ¿qué es un píxel? Los píxeles tienen que ser algo. El sensor está compuesto de esto, que es, yo no sé muy bien de qué se trata. Entonces yo voy a explicar ahora qué es un píxel. ¿Alguien vio un píxel? Primero, la definición de un píxel. Fíjense que lo que dice aquí es que un píxel es una superficie, la superficie homogénea más pequeña de las que componen una imagen, que se define por 2 características, su brillo y su color. Fíjense esta imagen de 24 píxeles. Acá hay 24 cuadraditos, cada uno con un color y un brillo diferente. Cada uno de estos sería un píxel. Y esto funciona porque nuestros ojos, la verdad, a determinado nivel de distancia de un objeto, empiezan a fallar, empiezan a mezclar información y ya no pueden distinguir los puntos que componen una imagen. Los píxeles no son un invento tan novedoso. Con Claudia tuvimos oportunidad de conocer un lugar que es maravilloso, que es Pompeya, Italia, y ahí yo aprendí varias cosas. Una, por ejemplo, que cuidado con el perro en latín no se decía cuidadum con el perrum, como yo hubiese jurado, sino que se dice cave canem. Pero lo más interesante para esta charla es que en algunos de los patios de las casas de Pompeya, que están conservadas impecables porque las tapó la ceniza del volcán, del Vesubio, hay unos cuadros hechos que dicen justamente cave canem, cuidado con el perro, que están hechos con una técnica de mosaicos pequeñitos. Fíjense, si ustedes traen la imagen y la amplían, en realidad fíjense
que esto, el ojo del perro, son mosaicos blanquitos y mosaicos negros adentro, que son pedacitos de información. Esto es lo mismo que los píxeles de un sensor. Es decir, el sensor es una colección de pequeñas unidades de información, cada una con un color específico, o sea, que registra un color y un brillo específico. Pero el tema es que los sensores tienen muchos píxeles. Fíjese algo de un videojuego de la década del 80. Esta era una escena de un videojuego de la década del 80. Si yo lo traigo y lo amplío, el sombrero de este señor, cuando lo traigo más cerca, claramente veo que en realidad son todos cuadraditos de colores, lo mismo que el árbol del fondo. Lo mismo se aplica para esta señorita, que si yo la registro o la retrato con muy pocos píxeles, la verdad no le hago honor a su belleza, porque fíjense que cuando yo realmente uso muchos más píxeles y engaño a mis ojos, la veo muchísimo más definida. Si yo ampliara la foto de la izquierda lo suficiente, vería que en realidad está construida exactamente igual que la foto de la derecha, por pequeños puntos de distintos colores y brillos. Lo explico con un ejemplo muy práctico. Acá tienen un cuadrado de 8 por 8 píxeles, ¿sí? 64 píxeles. Esto intenta representar una V larga en 64 píxeles. Cuando yo cambio el eje en vez de 8 a 16 por 16, ya tengo muchísima más información y fíjense cómo la V ya luce bastante más parecida a una letra. Y fíjense qué pasa cuando voy a uno de 32 por 32, cómo mejora todavía sustancialmente más. Acá las tengo las tres juntas para que las vean. ¿Se acuerdan que yo les dije que un rollo de 35 milímetros medía 24 milímetros por 36? Bueno, esos son 864 milímetros cuadrados. Hoy día, un sensor de una cámara de fotos full frame, que se llama full frame justamente por tamaño completo, que mide exactamente lo mismo que medía un rollo de fotos, 24 por 36, si tienen una cámara con un sensor full frame de 24 megapíxeles, quiere decir que hay 24 millones de píxeles en estos 864 milímetros cuadrados. Eso significa, fíjense, que en un milímetro cuadrado, que un milímetro cuadrado es la punta de este bolígrafo, un milímetro cuadrado, hay 27.780 píxeles, ¿sí? O 166 por 166, en un milímetro cuadrado. Por eso gana en definición la imagen. ¿Y cómo funciona un sensor? Y para enseñarles cómo funciona un sensor o explicarlos con una parábola, cómo funciona un sensor, yo voy a poner esto un segundo y a ver si alguien se anima a decirme qué es esto. 1 de 4, 2 de 3, 3 de 2 y 4 de 1. A ver si alguien recuerda sus épocas de colegio secundario y me puede decir qué es esto. ¿Alguien lo pudo sacar? Lamento no poder ver el chat al mismo tiempo. Bueno, para los que no lo pueden sacar, esto es la batalla naval. Batalla naval a la cual los estudiantes secundarios de Argentina, por lo menos yo en mi caso, hemos dedicado horas y horas en el colegio secundario. Yo creo que deberíamos tener todos un grado honorario de almirante, porque justamente la batalla naval se jugaba con un cuadro de este tipo que tenía 10 letras por 10 números, en el cual había que poner una flota que tenía un barco de 4, 2 barcos de 3, 3 barcos de 2 y 4 barcos de 1. El oponente hacía su propia flota y después nosotros íbamos diciéndole, por ejemplo, A4, y él nos decía agua o tocado. ¿Se acuerdan? Espero que se acuerden de eso. Esto a mí me sirve, esta mecánica me sirve para ver cómo un sensor construye la imagen. Lo que el sensor hace es lo siguiente. Supónganse que esto ahora ya no es la batalla naval, sino que esto es un sensor de una cámara de 10 píxeles por 10 píxeles.
La cámara lo que almacena es lo siguiente en su memoria. Lo que dice es, mira, la receta para reproducir fotos es la siguiente. A1 es color blanco. B1 es color blanco. C1 es color negro. ¿Se nota? D1 es color blanco. E1 es color blanco. Y así hasta llegar a la J. Después pasa a la segunda línea y dice, A2 es negro. B2 es blanco. C2 es negro. D2 es blanco. E2 es negro. Y así yo le puedo dar toda la receta que si yo no hubiese visto esta imagen, pero a mí me dan toda esta receta, yo puedo recuperar esa imagen y volver a hacer esta imagen porque tengo en cada uno de los píxeles si es blanco o negro. Esto imagínenselo muchísimo más complejo porque en cada lugar hay 256 colores posibles y un montón de grados de brillo. Pero esencialmente lo que quería es mostrarles el concepto de cómo funciona un sensor. Los píxeles son, la verdad, los píxeles son como la plata. Cuanto más, mejor. El problema es que más píxeles es más caro. Y no solamente es más cara la cámara. Procesar más píxeles requieren computadoras de mejores microprocesadores, que son muchísimo más caras. Almacenar fotos de mayor cantidad de píxeles requiere muchísimo mayor espacio, con lo cual uno empieza a comprar como loco discos rígidos externos para meter fotos y fotos y fotos. Entonces, los píxeles es un tema de que sí, claramente me sirve tener cuantos más posible, pero cuidado porque todo aumenta. Acá hay una variedad de píxeles de acuerdo a distintos formatos de cámara. Desde cámaras de formato medio, que tienen un sensor que mide 53,7 milímetros por 40 milímetros, es decir, 2 veces y medio el formato full frame, hasta lo que es el sensor de un teléfono celular promedio. Fíjense que este sensor de un teléfono mide 4,5 milímetros por 3,4 milímetros. Tengan en cuenta que eso, en esta uña, acá, esta uña que yo les estoy mostrando, tiene el tamaño de 6 sensores de esos. Ese es el tamaño del sensor de un teléfono celular. Un sexto de esta uña. Hoy nos vamos a focalizar en dos tipos de sensores, que son los que usamos en las cámaras que elegimos los que sacamos fotos de aves, que son los full frames y los APS-C. perdón. Yo les contaba, si esto es un full frame de 36 por 24, así luce un APS-C y así luce un micro 4 tercios que se están poniendo cada vez más de moda con las máquinas, con las nuevas mirrorless, las cámaras sin espejo. ¿Qué es el famoso factor de recorte? El factor de recorte es muy fácil de entender. Fíjense, la industria de la fotografía durante décadas siempre trabajó con este fotograma completo de 36 milímetros por 24 milímetros, pero es carísimo hacer un sensor de ese tamaño. Entonces muchas marcas sacan una línea de cámaras que tienen sensores más pequeños, de 22,3 milímetros por 14,9 milímetros, pero que están ubicados en el lugar exacto donde estaría el centro del sensor. Entonces, si yo tengo esto como la imagen de 35 milímetros, el sensor de APS-C es esa parte del medio. ¿Qué ocurre? La lente refleja la imagen ahí, pero ahora yo solamente la recojo con esta parte del sensor, pero la veo a imagen completa. Entonces es como que de alguna manera estoy usando un factor de multiplicación, estoy usando una lente más larga de lo que en realidad estoy usando en la cámara. Los factores de cropping son en Canon 1,6 y en Nikon 1,5. Hablemos ahora del objetivo, la lente. ¿Por qué yo digo que decirle a estos lentes solamente es bastante poco feliz? Porque esto es un objetivo Canon 312-2.8. Fíjense que este objetivo solamente en lentes adentro tiene 16. Tiene 16 elementos ópticos en su interior. Además tiene una maravilla de motor de autoenfoque ultrasónico y además tiene todo un sistema de estabilización de imagen. Así que decirle a esto la lente es como menospreciarlo, cuando en realidad es una cosa bastante más importante.
Y en la lente lo más importante es la distancia focal. Yo ya algo les hablé de esto y ahora se los quiero explicar de una manera conceptual. Supongan que esto es una cámara vista de costado, ahí tenemos la cámara y ahí tenemos el objetivo con la lente principal aquí adelante. La cámara tiene el sensor en la parte donde antes estaba el rollo y lo que la cámara va a hacer, esta es la definición de distancia focal. La distancia focal es la distancia en milímetros que hay desde el centro de la lente principal del objetivo hasta el sensor de la cámara, hasta la placa del sensor de la cámara. Esta lente lo que va a hacer es estos rayos de luz que vienen de la imagen, los va a pasar, los va a dar vuelta y los va a reflejar en el sensor. Y fíjense que esto va a determinar lo más importante de una lente, que es el ángulo de visión. El ángulo de visión cambia con el largo de la distancia focal. Fíjense. Perdón, esto significó hoy día la caída del rey. ¿Por qué? Porque yo les decía, durante décadas las cámaras venían con una sola lente, un solo objetivo que venía fijo, que era un objetivo de 50 milímetros. Cámaras paradigmáticas como esta Leica o esta Canon AE1 venían de fábrica con una lente de 50 milímetros, con un objetivo de 50 milímetros. Y uno, la verdad que hacía maravillas con eso, sobre todo con las cámaras que no tenían lentes intercambiables, objetivos intercambiables. Hoy día los objetivos son muchísimo más flexibles y de hecho tenemos objetivos zoom que son de distancia focal variable. Pero bueno, volvamos a la distancia focal. Esto es como si fuera una lente normal, ¿sí? Tengo este ángulo de visión. Pero cuando yo acerco la lente al sensor, es decir, acorto el objetivo, fíjense que acá la cámara está captando todo el pinito y lo está reflejando completo en el sensor. Pero cuando yo acerco la lente al sensor, que esto es un gran angular, lo que ocurre es que la distancia focal se redujo y ahora los rayos de luz abarcan una zona mucho más amplia. Fíjense que si yo pudiera extender esto, se me va de la imagen y el pinito pasa a ser solamente una parte de la imagen total. El ángulo de visión se agrandó mucho. Y pasa exactamente lo contrario cuando la distancia focal se alarga, ¿sí? Cuando tengo un objetivo largo, acá los rayos de luz pasan por aquí, llegan al sensor y capturan solo una parte del pino, y en este caso el ángulo de visión se achica mucho y sí me permite sacar la foto de ese pajarito que estaba en el pino, que ahora sí va a representar una parte relativamente importante de la imagen en el sensor. Un objetivo normal, un objetivo de gran angular, un teleobjetivo. Fíjense los ángulos de visión, por ejemplo, un 28 milímetros tiene 75 grados de ángulo de visión y un lente de 500 milímetros tiene solo 5 grados de ángulo de visión. Hay dos factores que determinan una lente o un objetivo. El largo, la distancia focal, esto es cuánto acerca la imagen, y la luminosidad, el diafragma máximo, cuánta luz deja entrar. Esto, si mis profesores de fotografía me escucharan definir así luminosidad y distancia focal, me asesinarían. Por eso puse que son definiciones de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Yeca. Pero es para que se entienda el concepto, ¿sí? Acá, señores de la audiencia, les voy a decir que sobre otros temas de la vida podemos discutir si el tamaño importa o no importa, pero en los objetivos el tamaño sí importa. Este es un lente de 50 milímetros, uno de 100, uno de 200 y uno de 400. Y fíjense que la distancia focal entre esos lentes nos da resultados muy distintos. Para entender esto, fotografiamos al Manzanos-Rochus Reddelicius, que gracias a las más modernas técnicas de ingeniería genética y con la ayuda de un piolín de algodón, logré que el árbol de nísperos del fondo de casa nos diera una manzana roja. Y entonces me puse con un trípode a una distancia determinada y primero fotografié la manzana con un lente de 50 milímetros.
después con un lente de 75, perdón, después con uno de 150, después con uno de 300 y después con uno de 600 milímetros. Acá ustedes se dan cuenta por qué motivo los fotógrafos de aves, ¿ven? Lo que es el resultado con un lente de 50 milímetros y lo que es con un lente de 600 milímetros. Acá ustedes pueden ver claramente por qué los fotógrafos de aves siempre andan con estos tremendos aparatos colocados en los cuerpos de las cámaras. Porque nos permiten realmente acercar mucho motivos fotográficos que usualmente están a mucha distancia porque se asustan, porque se espantan si nos acercamos. O sea, la opción de acercarse, como sería en un paisaje yo me puedo acercar normalmente, en un ave no la tengo, entonces tengo que buscar una forma de acercarla ópticamente. Este es un ejemplo más criollo de fotógrafos que algunos de la audiencia conocen, como a Ricardo Senzano. Y los objetivos, cuando el tamaño sí importa, segunda parte. Fíjense en esto, este es un Canon 70-300, ¿sí? Que tiene un diámetro de 58 milímetros, pesa 630 gramos y cuesta, estos precios son de VIH, en la página de internet de VIH, para no entrar en ningún tipo de discusión sobre el precio, cuesta $377 más impuestos. Esta lente es un Canon Tele300 de un 4.0 de diámetro 77 milímetros, ya pesa 1,2 kg prácticamente, y cuesta $1.349. Y esta lente es un Tele300 de Canon f2.8, fíjense acá, que tiene un diámetro de 127 milímetros, pesa 2,4 kilos y cuesta $6.100. Fíjense que yo acá, en términos de acercar al ave, no gané absolutamente nada. Sigo teniendo 300 milímetros en cualquiera de los tres lentes. Entonces ustedes dirán, pero ¿estás loco? ¿Cómo vas a pagar $6.100 por una lente que te da la misma distancia focal que de uno de 377? El secreto está acá. La luminosidad máxima de la lente. En este caso es un f5.6, en este caso es un f4.0 y en este caso es un f2.8. Todo esto lo vamos a ver mucho más en detalle en la próxima charla, lo que es los f de los objetivos. Entonces, los objetivos a mí me han hecho desarrollar el teorema de la ruina del fotógrafo de aves. Mi teorema de la ruina del fotógrafo de aves dice que el axioma 1 es que cuanto mayor es la distancia focal de un objetivo, más caro y pesado es. El axioma 2 es que cuanto más luminoso es un objetivo, más caro y pesado es. Y el axioma 3 es que en fotografía de aves se necesitan objetivos lo más largos y luminosos posibles. Por lo tanto, el corolario es que los fotógrafos de aves estamos fritos. Gracias a Dios, la tecnología viene al rescate. Quienes no conozcan esto es la tortuga d'Artagnan. Era un dibujito que yo veía cuando era chiquito y que decía D'Artagnan al ataque y venía al rescate de los desvalidos. Por ese motivo estoy usando la tortuga d'Artagnan. ¿Y cómo es que la tecnología viene al rescate? Por dos grandes temas. El primero es la mayor sensibilidad del sensor. Los sensores cada vez son más sensibles. Esto significa esencialmente que nos permiten trabajar a ISOs más altos. Todo esto lo vamos a ver en detalle en la próxima charla. Y lo segundo es que los sensores cada vez tienen mayor cantidad de píxeles. Y esto nos permite algo que lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Fíjense que esto es una imagen de 3 megapíxeles, una de 8, de 18 y de 24 megapíxeles. Si yo hubiese sacado la misma foto, perdón, y esto es lo que yo necesito en términos de píxeles para mostrar una foto en Full HD en un televisor. 1080 por 1920. Esto es lo que yo necesito para mostrar una imagen en Full HD. Ahora fíjense qué hubiese pasado si yo sacaba la misma foto con estos 4 sensores distintos. Este chingolito estaría en estos tamaños. Pero yo si lo quiero mostrar en una televisión de alta definición,
Lo que necesito, la verdad, es 1080 por 1920. Entonces, si aplico 1080 por 1920 sobre cada una de las imágenes, lo que logro hacer es que, imaginen que yo acá en 3 megapíxeles tenía que usar casi toda la imagen para mostrar el chingolo. En 24 megapíxeles puedo recortar hasta poner prácticamente un primer plano de la cara del ave, ¿sí? Por eso digo que la tecnología viene a nuestro rescate para los que no tenemos, la verdad, la oportunidad de comprar lentes de 600 milímetros, que son lentes que valen $10.000. Entonces, lo que puedo hacer es usar mayor cantidad de píxeles y recortar, sin que a ojos del observador ese recorte se note, porque tengo la cantidad suficiente de píxeles para mostrarlos en full definition, si los voy a mostrar en full definition. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero yo lo que quiero es imprimir, lo que quiero es hacerme una foto para tenerla en el living de casa. Bueno, fantástico. 3 megapíxeles, 8 megapíxeles, 18 megapíxeles y 24 megapíxeles. Esto es la cantidad de información que yo necesito para hacer una copia de 30 por 45. 30 centímetros por 45. Tamaño bastante respetable para una foto para poner en la pared de casa. Para hacer esto, lo que necesito es un poquito más de 3 megapíxeles. Quiere decir que la tecnología realmente nos está ayudando mucho a los que no tenemos la posibilidad de adquirir equipos de altísima gama. Así que con un poco más de 3 megapíxeles ya alcanza para una impresión de 30 por 45. Así que bueno, alguna noticia buena tenía que haber. Entonces, recapitulemos. Hoy hemos visto lo siguiente. La fotografía de naturaleza en general, la fotografía de aves en particular, qué se necesita para fotografiar la naturaleza, principales tipos de cámaras fotográficas, qué son los famosos píxeles y una introducción a los objetivos en términos de distancias focales. Buenas noches y buenas fotos. Muchas gracias a todos por la atención. Estos son mis datos, se los repito, el canal de YouTube es Naturaleza Asombrosa y ahora obviamente que con todo gusto voy a responder todas las preguntas que Gustavo haya leído a lo largo de mi presentación y que estén en el chat. Voy a dejar de presentar para que nos veamos un poquito la cara. Muy bien, ahí estamos. Silvia, ¿estás por ahí? Bueno, cuéntenme. Habilitar el micrófono, Silvia. ¿Podés habilitarlo? Ah, a ver lo que te busco. Hago una aclaración, ¿no? A ver si alguien se cree que Manzanos Rojos Red Delicious es el nombre científico de las manzanas. Es un chiste también, ¿eh? Me olvidé de aclarar que ese también era un chiste, digo, por la duda. Nadie vaya a decir después, no, yo escuché una charla que dijeron que el nombre científico de la manzana era Manzanos Rojos Red Delicious. Por favor, no, los que no me conocen, aclaren. Ahí está, Silvia. Ahí está. Ahí está. Bueno, gracias, José Luis. Genial todo, como siempre. Parece que los del chat lo has explicado muy bien, porque no hay preguntas, por lo menos hasta ahora. A ver, ahí apareció algo. Laura dice que faltaba decir que sacás foto porque mirabas Dactari. Tiene parte de razón, hay una anécdota, la voy a contar. Yo siempre digo que habría que prohibir el canal Volver. Habría que prohibirlo, habría que por ley sacarlo, porque cuando yo era chico yo miraba, por ejemplo, Dactari, siempre, la verdad los animales me encantaron siempre. Yo miraba Dactari, miraba Flipper, por ejemplo. Y yo juraba que Dactari estaba filmado en África, y que los tipos estaban en África, y que yo... Entonces ahora lo vi de adulto, y me di cuenta que me engañaron vilmente toda mi infancia, y me puso muy mal eso. Entonces, por eso, esa es una anécdota que yo siempre cuento, y es verdad, yo veía Dactari cuando era chico. Está bien, pero bueno.
No veo más preguntas. No sé si hay algo. Ahora van viniendo mensajitos de saludos para vos, pero entonces lo que, aparte de las obvias gracias que te vamos a dar, José Luis, es recordarles a los que ya se anotaron que están automáticamente anotados para la segunda charla, y quien haya ingresado por la invitación que se hizo hoy por Facebook, si nos quieren mandar su dirección de correo electrónico, así los tenemos registrados para la próxima, pero que igual obviamente a anunciar con el temario que nos va a pasar José Luis para la segunda charla. Silvia, hay dos preguntas que aparecieron que me parecen interesantes. Buenísimo, A por ver, hablar. una es de Juan Carlos Gracia, que dice, ¿recortás las fotografías? La respuesta es sí, sí, Juan Carlos. Trato de recortar lo menos posible, la verdad es esa, pero la verdad que sí, yo recorto las fotos. La verdad que no, como yo les decía en algún momento de la charla, en la postproducción uno pone los límites, trato de recortar mínimamente y muchas veces lo hago más que nada para mejorar el encuadre, porque a veces esto lo vamos a ver en la próxima charla, a veces el ave se está moviendo mucho y yo saco con el ave en el centro del fotograma porque la tengo enfocada ahí y saco la foto porque sé que si muevo la cámara para reencuadrar, ya perdí la acción. Entonces saco la foto así y después reencuadro en la computadora. Sí, la respuesta es sí, trato de hacerlo lo menos. Sabas pregunta algo. Sí, Sabas, en una serie... A ver, acá hay un tema. Cualquier fotógrafo importante te va a decir que en una salida larga lleva dos cámaras de todas maneras, dos cuerpos, pero de todas maneras, tema por el cual uno se casa con una marca. O sea, porque en general yo lo que voy haciendo es, siempre tengo dos cámaras. Voy vendiendo la más vieja, cuando compro una cámara nueva me quedo con esa nueva y con la anterior, y vendo la anterior a la anterior, digamos. La verdad, cambiar lentes en el campo es un problema, porque cada vez que vos cambias lentes se te ensucia el sensor. Entonces, usualmente lo que hace la gente que realmente saca y que quiere sacar dos cosas, va al campo con una cámara con un lente largo y otra cámara con probablemente un lente macro. De hecho, voy a hacer una cosa, se los voy a mostrar. Hay un fotógrafo de la foto esa. Yo los voy a mostrar para que lo vean. A ver si puedo compartir pantalla de nuevo. Les muestro que ahí hay justamente un fotógrafo que está con dos cámaras colgadas. A ver si se ve, me avisan si se ve. ¿Se ve? Sí, Bueno, fíjense este hombre, el de acá, rojo. el de rojo. Este hombre tiene una cámara, tiene un cuerpo, no una cámara, vamos a empezar a hablar con propiedad. Tiene un cuerpo con un objetivo largo montado en el trípode, como corresponde, y tiene colgado acá otra cámara claramente con un lente corto. Puede ser, no parece un macro, parece más un lente más para paisaje. Pero esto es bastante usual, sobre todo esta foto es sacada en Estados Unidos. La verdad ellos tienen un acceso a equipo por facilidad y por un tema de costo relativo que nosotros no tenemos. O sea, la verdad pueden darse el lujo de ciertas cosas. Yo trato de mantener dos cuerpos siempre porque cuando hago un viaje muy importante, en el 2018, por ejemplo, fuimos con Claudia al Pantanal brasilero, que fue un viaje de una semana y que uno invierte un montón de tiempo y mucho dinero en ese viaje, y es un viaje que yo lo soñé por años. Y la verdad yo me llevo dos cuerpos ahí. Pues te puede pasar cualquier cosa. Además de que los tenés montados con objetivos diferentes, te puede pasar cualquier cosa. Uno de los cuerpos se te puede caer al río desde la lancha y lo perdiste y se te arruinó de ahí en más, se te arruinó todo el viaje. Aparte te querés matar porque todo el mundo sigue sacando fotos y vos no tenés con qué. Entonces, mínimo, en algún momento, por eso les digo, en algún momento se van a dar cuenta que al final el cuerpo de la cámara no es lo más caro de todo el equipo que uno lleva. Y al final terminás teniendo hasta más de un cuerpo de cámara. Así que sí, esa es un poco la respuesta. Dejo de compartir. Hay una pregunta de Nadia. Sí.
Pregunta si siempre utilizas flash con la luz del día en fotografía de aves. No siempre uso flash, siempre tengo montado el flash, Nadia. ¿Por qué? Porque el flash, aún a plena luz del día, sirve mucho en algunas escenas para trabajar un poco las sombras. Un flash, eso es lo que se llama un flash de relleno. Se dispara un flash a baja potencia, o sea, cuando estoy a plena luz del día, la luz ambiente me alcanza para sacar la foto, no es problema. Pero a veces el animal está en un lugar donde hay ciertas sombras que no gustan, o el sol está muy alto, por ejemplo. Entonces se usa el flash que está montado en la cámara a muy baja potencia para que simplemente, se dice matar las sombras. Se usa el flash como flash de relleno para matar las sombras. Flash no, aviso desde ahora, flash no lo vamos a ver en la próxima charla porque flash es no para una charla, flash es para un curso completo de flash. Lo que sí, la respuesta corta es sí, el flash siempre montado, a pesar de que sea un día espléndido y plena luz del día. ¿Qué pasa con el flash y las aves nocturnas? Me dice acá Rubén. Bueno, ahí hay dos cosas. Primero vamos a hablar de lo técnico, después vamos a hablar de lo ético. Las aves nocturnas tienen, como están en plena oscuridad, tienen la pupila tremendamente dilatada. Tremendamente dilatada. Entonces lo que se hace, en general, cuando se saca lechuzas, se trabaja de a dos personas. Una persona tiene una linterna en la mano y el otro es el que va a sacar la foto. El que tiene la linterna ilumina la lechuza. La ilumina por dos motivos. El primero porque si no la iluminas, el autofocus de la cámara no funciona. El sistema de autofocus de la cámara necesita una cantidad mínima de luz y de contraste para poder funcionar. Y lo segundo, iluminás a la lechuza para que se le cierren las pupilas. Porque cuando vos le tires el flashazo, al pobre bicho lo dejás ciego. Literalmente lo dejás ciego, fuera de broma. O sea, hagan la prueba, vayan un día, una noche cerrada y pídanle a alguien que ustedes, sin que le iluminen la cara, les saque una foto. Les puedo asegurar que se quedan ciegos 4 o 5 segundos, totalmente ciegos. Para nosotros no es problema, para un ave eso puede ser un riesgo de que le ocurra algo. Entonces, está el tema técnico y está el tema ético. El tema técnico es por el tema del autofocus. El tema ético es tratar de iluminarlas y hacerles achicar las pupilas para tratar de no perjudicarlas tanto. Además está el tema del límite, ¿no? Hay una frase, a mí me gusta mucho, una frase que la usa mucho Belén Echegaray, una fotógrafa que yo respeto mucho, que dice, ninguna foto es más importante, vuelvo a repetir, ninguna foto es más importante que el animal al cual le estoy sacando la foto. Si yo estoy poniendo en riesgo de alguna manera la integridad del animal por sacar una foto, éticamente estoy actuando muy mal. Sí, después son ese tipo de fotos que después, ay, qué buena que está, y uno se siente súper orgulloso y nada, qué buena, ¿viste? Pero la verdad, si estás poniendo en riesgo al animal, no vale la pena haber obtenido la foto, éticamente hablando me refiero, ¿no? Okay. Te paso una de Leonel. Dale. Pregunta, ¿qué opinás del ISO en automático? Bien, el ISO lo vamos a ver la próxima charla, pero el ISO en automático me parece fantástico, Leonel. Lo único que sí tenés que limitarlo. Todas las cámaras que tienen ISO automático, todas, busquen en el manual, todas, tienen una limitación de ISO automático. ¿Por qué hay que limitarlo? Porque el ISO es una herramienta tecnológica, como yo les decía recién, que viene bárbaro, porque el ISO lo que te permite es seguir trabajando con condiciones de baja luz en las cuales, si no subís el ISO, la foto ya no la puedes obtener. Entonces, lo que uno hace, en general yo saco, usualmente un día de sol, saco en ISO 200, que es en mi cámara tiene desde ISO 100. La mejor calidad de imagen está en ISO 100. La calidad de imagen se va degradando a medida que voy subiendo el ISO. Yo suelo usar ISO 200 en condiciones de plena luz y suelo usar ISO 400 cuando ya las condiciones no son óptimas. Yo sé que con mi cámara actual, una vez que superé los 800 de ISO, la foto no me deja conforme. La puedo usar como registro, es decir, sí,
por registro la saco igual, pero ya sé que no es una foto que voy a usar para mostrar porque ya no me deja conforme. Hoy día mi cámara es bastante viejita, yo tengo una 70D. Hoy día hay cámaras y de formato y de gama media, ni siquiera de alta gama, que funcionan a 3200 ISO, espectacular. Uno ve la foto y no lo puede creer. Pero ¿por qué limitar el ISO automático? Porque vos lo que tenés que asegurarte, primero es entender cuál es el ISO máximo al cual vos estás dispuesto a aceptar una foto en tu cámara. Eso es prueba y error. Saca fotos, saca con distintos ISO y en un momento determinado vas a decir, ya no me convence. Supongamos que ese ISO es 800, como yo decía antes. Bueno, entonces si vos querés poner un ISO automático, me parece fantástico, lo limitás a 800 y de esa manera te asegurás que la cámara nunca va a usar un ISO mayor a ese, porque si no vos vas a estar convencido que estás sacando una foto espectacular y cuando la veas en la computadora te la sacó a 1600 ASAs o 1600 ISO y vas a decir, no me gusta, esta foto es inaceptable. Y eso se puede tranquilamente limitar y te sacas el problema de la cabeza. ¿Te paso otra? Sí, por supuesto. De Raúl, si alguna vez haces retoques de color. Sí trabajo no retoques de color, no varío los colores, pero como yo saco mucho en RAW, lo que hago es trabajo los canales. A veces, por ejemplo, si me quedó un canal poco saturado, levanto saturación. Eso sí, pero trato de, en mi caso personal, trato de en las fotos cuando miro la foto trato de recordar cómo era el momento y cómo era la luz y respetar eso, ¿sí? Obviamente uno puede hacer locuras, a veces quedan muy bonitas, sobresaturar fotos y lo que sea. Pero yo cuando hago una foto trato de recordar cómo era que la veía con el ojo, no a través de la cámara, con el ojo, porque ojo que la visión nuestra tiene una característica distinta a lo que lo captura un sensor de una cámara. Nosotros tenemos en los ojos, por ejemplo, lo que se llama una latitud mucho mayor. La latitud es la capacidad de diferenciar entre sombras y luces mucho más amplia que un sensor fotográfico. Entonces, a veces eso les va a pasar mucho en paisajes. Uno de ustedes van a sacar un paisaje, por ejemplo, una montaña con un lago, con un bosque. Y cuando vean en la imagen van a decir, pero el bosque se veía mucho mejor, los detalles se veían mucho más claros, yo lo veía mucho mejor. Eso es porque nuestra vista, nuestros ojos, permiten una latitud que el sensor no permite. Entonces yo lo que trato después, en el cuarto oscuro digital, digamos, es reflejar lo que yo vi. O sea, no, el bosque se veía de esta manera y el lago se veía de esta manera. Ese es un poquito más o menos en general. Acá te hago un comentario de Dina. Sí. Con respecto a lo que habían estado hablando del tema de Flash, lechuza, y dice, la pregunta que se me ocurre sería, para una foto, perdón, se me movió. Entiendo que respondiste hablando de una fotografía con la linterna más el flash. La pregunta que se me ocurre sería, para una foto registro, ¿alcanzaría con la linterna para que funcione la cámara y salga la nocturna? Sí, esto Dina lo vamos a ver mucho la clase próxima o la charla próxima. Yo puedo sacar una lechuza con las cámaras actuales, puedo sacar una lechuza prácticamente sin luz. Y ni hablar un día de luna llena. El problema que voy a tener es que el tiempo de exposición que voy a usar va a ser tan largo que el animal necesariamente se va a mover, aunque sea va a tener que respirar en ese tiempo de exposición. Entonces, la foto va a ser una buena foto de registro. Mirá, vi no sé, un Tito Alba, una lechuza de campanario. Acá está la foto. Como registro, sí, la vi. Ahora, de ahí a que esa foto después la quieras mostrar, no la vas a mostrar porque va a quedar muy fea, porque va a quedar movida. Pero sí, hoy día una cámara te va a permitir trabajar con una velocidad tan lenta de obturación que vas a poder sacar una foto prácticamente un día, hasta una noche sin luna y vas a poder sacar la foto. El tema es que es solamente registro. No es el tipo de foto que estamos buscando. Mariana acá hace un comentario que me parece que nos pasa a varios. Dice, siempre me pasa que lo que veo es más lindo que mis fotos. Bueno, ¿sabés qué, Mariana? Eso en algún momento cambia.
yo tendría que haber agregado, bueno, la voy a agregar para la próxima charla. Yo, por ejemplo, tengo una foto, la voy a agregar tal vez para la próxima charla, de unas tijeretas combatiendo en el aire, que honestamente me gusta más que cuando yo lo vi. Esa foto en particular me gusta más que cuando yo lo vi. Pero sí, pero en general en el 90% de los casos ocurre eso. O sea, lo que uno ve, la foto nunca le hace honor es la típica frase que uno dice, mirá la foto, te juro que se veía re lindo, pero bueno, algunas cosas con técnicas se mejoran mucho, algunas cosas con técnicas, y otras nunca hay nada como la mejor foto de un atardecer en una playa del Caribe. Nunca se va a comparar con estar ahí sentado en una reposera con un daiquiri en la mano o con un mojito en la mano viendo el atardecer. La verdad es esa, vamos a ser honestos, o sea, fuera de broma, es así. Uno podrá sacar una foto impresionante, pero no, nunca es como vivirlo. Bueno, no hay más preguntas. Le voy a pedir a todos, no sé si a Sara o Gustavo pueden habilitar las cámaras o cada uno lo tiene que habilitar. Así nos Cada vemos uno las lo caras. tiene que habilitar, Silvia. Ah, ok. Así, Ahí lo van así habilitando. Gustavo, Sara nos saca una foto para el recuerdo. De todas Sara, maneras, fíjame, recordemos quién viene en la próxima charla y quién no. ¿Quién? Sara me está llamando a mí. Sí, sí, ya. Ahora te va a quedar el nombre Sara Gustavo. Sí. Muy bien. Bueno, acá hay un montón de Bueno, si agradecimientos. las van prendiendo las cámaras, si quería adelantar, José Luis, un poco lo que vamos a ver la próxima, como para comentarles Sí, y sí, no se por asusten, ¿no? supuesto. Porque hoy todo lo que es la cámara, pero bueno, todo el que tenga preguntas, las podemos iniciar con algunas preguntas y después con los temas que sigan, ¿no? A ver, Ahí yo está me Rubén que quiere hacer una conformo. pregunta. Ah, sí, dale. Rubén, húngaro, abrita el micrófono. En la próxima se Claro, habla de punto claro. de enfoque, medición, etcétera. Pregunta. Rubén. Yo no puedo habilitar el Ah, audio. A ver, ahí fíjate está, vos, no, Gus, ahí te la hizo si Silvia. se lo puedo. Te la hizo Silvia. Rubén dice, en la próxima se habla de puntos de enfoque, medición, etcétera. En la próxima se habla de puntos de enfoque, medición. O sea, primero se habla de velocidad de obturación y apertura de diafragma, que son dos cosas. Si yo logro que ustedes no los van a aprender, pero yo logro que ustedes, después de la charla, se pongan a investigar sobre esos dos temas, velocidad de obturación y apertura de diafragma, ya me considero dichoso. También vamos a hablar de ISO, vamos a hablar de puntos de enfoque, vamos a hablar de cómo encontrar aves, cuáles son las técnicas para encontrar aves, y vamos a cerrar con una breve guía práctica de cómo setear la cámara para el 80% de las fotos de aves. Digamos, de la cantidad de fotos que vamos a hacer, para el 80% yo les voy a enseñar cómo setear la cámara para ese 80% que no son las fotos más extrañas. Así que eso. Bueno, Perfecto, Silvia. de parte Te veo nuestra, la foto, ¿eh? creo que no hay más Sí, preguntas. No aparece ninguna. ¿Está Gustavo ya? sí, la foto quedó también. Bueno, perfecto. Así que ya nos podemos ir a cenar entonces. Podemos. Muchísimas gracias por haber participado y bueno, los esperamos entonces el sábado 27 y mil gracias José Luis y muchas gracias Gustavo también por todo el lío de los botones. Gracias a todos. Un No, aplauso. gracias a Muchas ustedes. gracias, realmente. Gracias. ¿Qué terminó contando?